bienvenidos a su programa Es Mi Son. Yo soy Daphne Solady y gracias por estar aquí con nosotros en este momento, en esta transmisión, una vez más con ustedes otra entrevista. Y bueno, estoy feliz y es un placer estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre planeación, diseño y desarrollo sobre las historias. Pero antes les recuerdo que pueden opinar, pueden compartir, pueden estar con nosotros, pueden, no sé, hagan lo que quieran, es su transmisión también. Si ustedes bailan, cantan, actúan, hacen cosas para entretener a la gente, este es su espacio, este es un lugar para ustedes. Y bueno, les comento rápidamente que ¿qué es la historia o qué son los cuentos? Bueno, pues estos se realizan a través de la imaginación y para ello se les debe de dar forma para poder realizar una historia, ya sea basada en hechos reales o simplemente estar haciendo, crear más que nada una historia, ya sea basada en hechos reales o simplemente productos de fantasía. Pero ¿cómo se realizan estas técnicas o qué se debe de hacer para poder desarrollarlas? Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado al escritor de relatos Miguel Lugo Álvarez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola a todos, mucho gusto. Estoy muy bien y bueno, me agrada el poder ser invitado aquí a tu canal de Facebook o de radio, como lo quieras llamar. Y sí, bueno, aquí de hecho les hablaré un poco sobre lo que implica el escribir historias. Vamos a tener un curso justamente al respecto, un curso de verano de cómo escribir cuentos y demás. Entonces aquí justamente venimos para hablar un poco de eso. Más adelante les voy a dar más datos y les voy a presentar unos que otros trabajos que he hecho. Ok, pero antes de iniciar, cuéntame, ¿cómo te dicen? Bueno, todos te conocen como Miguel Lugo, pero ¿tú tienes un alias o algún otro seudónimo? Sí, mi seudónimo artístico, que en algún momento de la entrevista hablemos de la parte de dibujo, pero mi seudónimo artístico es Wolf, donde junté dos palabras, Wolf, que es lobo, y Mad, que se podría traducir como loco, demente, enojado, o diferentes formas. Es un juego de palabras que habla de Wolfman, que es hombre lobo. Al cambiar esta letra, de hecho, es intraducible. Y eso me gustó debido a que así no puede confundirse con, bueno, una especie o otra palabra que se use. Entonces, generé esto que más o menos es así como un loco, lobuno. Ok, entonces para los cuates va a ser para nosotros Bosna, ¿es así? Mucho gusto. Ok, ya sé. O Wolf, para que no te cueste tanto. Bueno, vos. Y bueno, a ver, cuéntame, quiero saber de ti, ¿en qué consiste ser un escritor de relato? Bueno, hay varios aspectos aquí. Escribir relatos es como tal escribir historias cortas. Esto, bueno, puede expresarse de muchas formas, para cuentos propiamente en la narrativa tradicional que se conoce, ya sea en compendios, en mitologías, o también, por ejemplo, hay muchos videojuegos que son muy cortos, e implican tal cual un relato corto, a veces escrito en pocas cartas, aunque el videojuego sea muy largo, también escrito en algunos cortometrajes y demás. Entonces, el ser escritor de relatos implica hacer historias que llamen a tu espectador, pero que no te cueste mucho explicarlas. La diferencia entre, por ejemplo, relato y novela, se dice que el relato es intenso, la novela es extenso. Entonces, el relato consiste en que sepas, ya sea emociones agradables o desagradables, las impliques en un pequeño momento y las explotes. Así que te está, no necesariamente leyendo, pero sí quien te está consumiendo, quien es el espectador. Claro, y bueno, cuéntame también, ¿cuántos años llevas realizando esta actividad? Ok, tengo problemas para contar los años, déjame hacer cuentas. Fue aproximadamente hace 5 años que llevo con esta actividad, a partir de que, digamos, de una manera seria, de repente analizaba, imaginaba escenas y demás, pero propiamente empecé hace unos 5 años. Yo estaba en ese momento estudiando teatro, entonces nuestra maestra quería que nosotros hiciéramos lo mismo, nosotros diseñáramos lo que íbamos a presentar. Entonces fue como empecé y de ahí me gustó y empecé a escribir más historias, estudiar cómo se hacía, qué técnicas había,
algunas de redacción. Más que nada me centré mucho en cómo lo cuentas, cómo lo planeas y cómo lo diseñas para diferentes públicos, porque de hecho a mi maestra le gustaba jugar con de repente terror, de repente romance y demás. Claro, y bueno, ¿tú tienes algún documento o cómo avalas esta actividad? Es decir, ¿bajo qué nombre se estudia o existe una formación académica específica que se puede desarrollar? Existen varias formaciones académicas, desde la propia carrera de literatura me parece, pero hay varias formas de ir aprendiendo. De hecho existe también algunas, las llaman certificaciones de, ya sea específicamente para redactar, específicamente para personajes, específicamente para, ¿cómo se llama? Para algunos géneros, hay cursos específicos de terror, cursos específicos de policía y demás. En este caso yo lo que hice fue diferente, yo tomé fuentes de todo tipo, yo busqué cursos en línea, algunos en video, otros leídos, a través de libros, analizando diferentes también de construcción de videojuegos, porque los videojuegos, aunque no me parezca, incluso el concepto artístico, los diseños de personajes, tienen mucho desarrollo literario, entonces también ahí tomé muchas fuentes. En análisis de películas, eso, de hecho, muchos fueron análisis de historias, ya sea de videojuegos, específicos de libros, de películas. Todos esos análisis veía y te explicaban, bueno, este personaje nos referencia a tal cosa, aquí hay analogías, vemos ciertos easter eggs de física o demás. Entonces, no solo los analicé en esos videos, sino que yo también tomé muchas horas analizando otras creaciones, hasta de juegos de mesa, a veces dibujos y pinturas, que resulta que uno ve una pintura y dice, ah, se ve bonita. Pues no, hay toda una historia detrás de ella. A veces el hecho de los puros personajes que están marcando, bueno, te cuenta toda una historia. ¿Por qué? Porque este personaje de pronto en una pintura tiene un rasguño en la cara. Y uno dice, pues es parte del dibujo, pero ya cuando uno conoce la historia, resulta, por ejemplo, que esté basada en una historia bíblica, pues resulta que así el artista expresó las lesiones de tal guerra o de tal animal o una parte importante de pues su desarrollo de vida. Entonces he tomado fuentes de todo tipo para ir poco a poco creciendo y diseñando también mi propio sistema, con una intención de no, y eso sí fue algo importante, sin que sirviera para lo que yo quisiera escribir, y así se me ocurriera una cosa completamente diferente a otra, me sirviera. Y no solo me sirviera, por ejemplo, como cursos que nada más son para terror o cursos que nada más son para romance. Claro, eso sería muy interesante, pero a ver, explícame, ¿qué géneros son los que desarrollas en tus cuentos? Aquí, de hecho, puedes dividir la palabra género en 3 clasificaciones diferentes. Y te voy a explicar. Algo donde aprendí también mucho de escribir es a través del anime. En el anime, mucha gente cree que es solo gente que le gusta caricaturas, pero el anime es como más parecido a decir que una persona le gusta leer. Entonces, nada tiene que ver una persona que le gusta leer Stephen King, por ejemplo, a una persona que solo lee Mandino. Son 2 géneros completamente diferentes. Y en el anime existe eso, existe una variedad de géneros increíble para todo público. Por ejemplo, nosotros conocemos que las caricaturas son o para niños y las que conocemos para adultos son más al tipo bizarro, sátira. Ahí no hay muchos niveles, desde contarte una historia romántica, vamos a decir, como el Titanic, contarte una historia más a lo terror como pues Stephen King, otras más, incluso algunas científicas, pon tú como Doctor House, pero a veces hasta todavía más académicas, porque esas, bueno, te explica un poco, pero más es drama, que también hay drama en este anime. Entonces en el anime se clasifica, no soy la clasificación de género como nosotros lo conocemos, terror, romance, comedia, sino también hay otro que es el género temático, donde hablaremos de cocina, deportes y demás. Y otro que te decía que había 3 partes. La otra podrías considerarlo género por plataforma. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita vamos a ese, respondiéndote antes los dos. Yo en género particular lo que principalmente manejo es el género psicológico. Tal vez no lo conozcan, es un género donde lo importante es centrarse en el por qué, sino en el, no tanto en el qué. O sea, sucede una historia que puede ser muy corta
pero lo importante es cómo lo vive el personaje, por qué lo vive así, que lo transforma. ¿A qué te refieres como género psicológico? Es decir, ¿te metes en las mentes de la gente cuando cuentas tus cuentos o cómo? Exactamente. Lo que importa no es tanto a veces qué sucede. Puede ser una historia que se ha contado 1000 veces. Y un ejemplo que nosotros conocemos más en el mundo occidental es la película de Intensamente. Y otra es la película de Buscando a Dory. Pocas historias que hay en este lado ahora sí que el lado del charco. Pero, ¿qué sucede en estas? Si nosotros hablamos de historia intensamente, es muy cortita. O sea, la niña se siente mal porque en este lugar, es un nuevo lugar, se muda y quiere regresar, pero recapacita, habla con sus padres. Una historia que se ha contado 1000 veces, pero aquí hay una situación diferente. Aquí hacen muy literal lo de meterse en la mente del personaje y ven cómo lo están viviendo, qué es lo que le está pasando. Y si nosotros analizamos en un contexto hasta profesional, podríamos ver que la película pues nos narra todo el proceso del duelo, incluso en la depresión, donde lo hace una analogía en la película, donde la depresión es un momento en que el tablero se vuelve gris, se pierden las emociones completamente y todo el control de ellas, o sea, no existen. Entonces, todo esto, explicar más bien cómo funciona el personaje, es el género psicológico. Puede ser una historia también muy amplia a veces, donde poco a poco se va formando una persona de una manera diferente. Digamos, por ejemplo, cómo va madurando una persona de ser un niño que grite, rompe todo, a ser un profesional. Claro, y bueno, nos estás hablando sobre el género psicológico, pero ¿este es tu género favorito o cuál es tu género favorito? Bueno, si gustas, te respondo esto, después termino de cuál manejo. La que quieras. Bueno, terminamos primero con lo de cuál manejo. Okay. Este no es el único que manejo. De hecho, yo he manejado horror, terror, romance, comedia. Me gusta manejar un poco de diferentes géneros y mezclarlos entre sí. En temático, bueno, yo tomo cualquier temática que me parezca interesante, donde crea que puede haber una historia interesante, ya sea al momento de cocinar, al momento de un deporte, demás. Y de hecho, hablamos de plataformas, que ves que te lo iba a mencionar, para mostrarles justamente un trabajo. ¿Qué sucede aquí? Como les decía, todos los juegos también aquí hay un trabajo literario. Y aquí les presento un juego de mesa, lo hice ya hace tiempo. Wow, vamos a ver. Tomé algunas referencias donde tomo, no sé si los conozcan, los juegos de A ver si lo ven. Y otro principalmente es el de ajedrez. ¿Más abajo? ¿No? No, yo creo que más al frente de la computadora. Aquí. Así. Ahí. Bien. Ahí Aquí, está. de hecho, lo que tomé fue parte de tomar diferentes historias de mitología. Ajá. A través de una inspiración principal, lo duro. Fue Age of Mythology. Okay. Este juego es de estrategia en tiempo real. Lo junté un poco con el ajedrez. Les voy a mostrar un poquito de las fichas. Donde aquí es que tienes una sociedad de diferentes especies, de varios tipos. Me ayudas con algunas. Ok, ¿te ayudo a mostrar o...? Sí, nomás tirarlas. Sí, Donde sí, tenemos las estoy viendo. sirenas, duendes, dragones, monstruos. Aquí, ¿qué es lo que hago? Tomo ellos y hablo mucho de cómo es. Eso tiene que ver de cómo las piezas se van a jugar. Y hay algo interesante en este juego. Tiene diferentes modalidades. ¿Qué implica eso? Cuando yo tomo la parte literaria aquí, ya no solo es una situación donde voy a jugar una persona contra otra, sino que como tiene varias modalidades, a veces lo que cuenta es una historia de supervivencia como sociedad que trata de crecer. En otras ocasiones lo que habla es de una historia donde son culturas rivales que se van a enfrentar y van a tratar de conquistar. En otras habla más bien de migraciones, como una civilización, una especie puede buscar migrar para obtener más recursos, una mejor estadía. Entonces todo eso hace que también los nuevos jugadores sean parte de la historia. Ahora me preguntabas, ¿mi género favorito? Sí, ¿verdad? Sí, ¿cuál es tu género favorito? Bueno, otra vez te voy a hablar de clasificaciones, ya sé que si te molestas este sujeto. Ya estoy como dicen que los psicólogos a todo te responden depende.
que bueno, lo vas a entender que como que ya tiene cierta unión a lo que te es el psicológico, ¿no? Claro, claro. Hay, cuando preguntas el género favorito, hay dos géneros especial. El que te gusta percibir, consumir, y el que te gusta hacer. Uno se imaginaría que es el mismo, pero no necesariamente. Por ejemplo, en mi caso, como te digo, el género psicológico es mi favorito para hacer. Me apasiona, me encanta entrar en estos personajes, ver cómo viven. El hecho de que no sean personajes planos que obedezcan mis indicaciones, sino que sean personajes que tienen vida. Y yo les pongo su entorno, modifico su entorno y ellos reaccionan ante ello. Por eso me encanta. Sin embargo, sí me encanta leerlo, pero no tanto como el género fantástico. Y otro que se llama Moe, otra vez términos de anime, que es básicamente un género donde lo importante es lo que sea tierno. O sea, todo cómo se cuenta, los personajes, todo es que sea tierno, adorable, cariñoso. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta sentir esta sensación, o sea, me llega el cocoro, me llega el corazón, sentir esa ternura, esa alegría de los personajes, de los entornos, decir, oh, qué bonito. Como cuando ves videos de gatitos. Claro. Y lo fantástico, ¿por qué? Porque me encanta dilucidar personajes, especies, mundos que yo no me había imaginado, o que tal vez sí parecidos, pero cómo los imagina otra persona. Por ejemplo, el entorno de J.R.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, es un mundo medieval en parte, pero es un mundo muy complejo que implica otras leyes, otros mundos y hay especies propiamente inventadas por él. El mundo de la magia de J.K. Rowling, lleno de muchos detalles, muchas criaturas mágicas que ella misma creó. Todo lo que escribe Julio Verne me encanta por sus paisajes. Honestamente, no me agrada la narrativa de Julio Verne. Claro. Sin embargo, ¿cómo decirlo? Más bien, no me agrada su historia de los personajes, pero sus mundos, sus aparatos, todos son fantásticos, incluso que muchos ya se inventaron. O sea, la forma en la que él los escribe, te puedo decir que, por ejemplo, cómo describe las proyecciones en cámara, eso en uno de sus libros de fantasmas, que muchos no saben que Julio Verne tuvo una época de terror, de hecho. Hay uno donde describe una cámara de proyección, como ahorita las primeras que se proyectaban imagen y aparecía en un lienzo blanco. ¿Cómo la describe él con efectos de vidrio y luces? Pues te lo imaginas y dices, la verdad es que está más genial como lo dice él, aunque al fin y al cabo describe lo que ya existe, pero lo describe de una manera impresionante. O sea, lo veo y digo, así de, pásenme sus ojos porque yo lo estoy viendo más simple. Entonces eso es lo que me encanta de los géneros apreciarlos. Oye, qué padre, pero a ver, cuéntame, debe de haber un género que no te guste o que se te haga difícil o que digas, ay, no, esto no. Ok, que se me haga difícil y que no me guste. Uno que no me guste, pues más bien, el que no me guste, que no me apasionen tanto, pero ¿qué sucede? Aquí he visto en varios géneros historias de ¿cómo decirlo? De varios autores y digo, este me agrada cómo lo maneja y este no. Por ejemplo, el policíaco no me llama tanto, pero en ocasiones he visto alguna que otra historia corta o gameplays de algunos videojuegos de investigación y digo, órale, está padre cómo lo investiga, aunque no soy fan del género policíaco. Ahora, que me sea difícil, sí. Para mí me es muy complicado y esto va a ser extraño para quien haya leído algunos de mis cuentos. Para mí es muy complicado el terror. Muchos dicen que varias de mis obras son aterradoras. Y me dicen después de leerlo, no me manches, yo voy a tener pesadillas de las algunas de las que escribo. Pero yo no siento que lo generen. Y se dice que para aprender a escribir un género, tienes que leerlo. Claro. Y tiene que causártelo a ti para que puedas causar a otros. Pues yo te podría decir que he leído a Edgar Allan Poe, a Bram Stoker, creepypastas de todo tipo, cuentos de terror en video, leyendas de todas partes del mundo. Y pues ninguna me causa ni siquiera miedo. Alguno que otro documental de hechos históricos sí me estresan. De hecho, esto es un spoiler para lo que va a venir más adelante en la entrevista. Algunos hechos históricos sí me estresan,
y es lo único parecido que hay, pero no me llega a asustar, no me llega a causar miedo. Tanto que, pues, cuando dicen que está temblando, yo me confundo y como que tardo en recapacitar a qué se refiere. No me causa emoción. Claro. Entonces, cuando lo busco expresar, hay muchos que sí se espantan, pero yo lo leo y a mí esa emoción no me la causa. Entonces, para mí es muy complicado y he tomado muchas técnicas. De hecho, hice un estudio amplio sobre el terror, pero en lo personal siento que es muy complicado, aunque muchos consideran que es. De hecho, hay quien dice que es el género más simple, porque el miedo es el género más. El sentimiento más fácil de generar en las personas, porque es de supervivencia. Yo no estoy muy de acuerdo porque a mí no me sucede de esa manera, pero bueno, lo he trabajado bastante, estudio bastante el género y hasta ahora los que han leído me han dicho que mis cuentos sí llegan a traumar los que tratan de ser de ese tipo. Híjole, entonces, por lo que me cuentas es que has escrito muchos libros y has tenido o tienes muchos fans que te han leído estos cuentos, ¿no? Así que vámonos ahorita a mandar los saluditos a toda esa gente que lo está viendo ahorita. Tenemos a Adab Dibujo, un besote. Nos dice saludos. Muchos saludos, ¿cómo estás? Y bueno, tenemos también a Carlos Miguel Lugo Pérez que nos está viendo. Un besotote rico para él, que nos dice felicidades. Y también nos dice, cada vez van mejor. Muchas gracias, gracias porque nos estás viendo y compartes. Recuerda que puedes compartir, puedes escribir y nosotros te vamos a estar leyendo en este momento. Si tienes alguna duda, también podemos estar diciéndote las dudas que tengas. Recuerda que estamos hablando sobre cómo crear o cómo desarrollar un cuento entrevistando a Wolfman. ¿Qué te parece? Dime, Matt. Ok, Matt. Entrevistando a Matt porque él es un gran escritor de relatos. Y bueno, también tú tienes saludos, ¿verdad? Sí, Jenny Roja. Mucho gusto, ¿cómo te estás? No es cierto. ¿Cómo te ha ido? Ya hace mucho que no te dejas ver, niña. De hecho, le encanta todo lo bizarro. Es uno de mis fans, le encantaba con los cuentos que le mostraba. Fue mi compañera, entonces fue una de mis lectores beta. Ajá. Iván Cuevas, tiempos sin vernos, es cuate de mi canal, ya hace falta una reunión para seguir compitiendo. Ya ven, ahorita, ya saben aquí. Cecilia Fierros, hola, ¿cómo han estado? Saludos a toda la familia. Los demás no los tengo, pero saludos. Es un gusto verlos, a ver cuándo se pasan aquí a visitar. Alan Medina Colima, mucho gusto. Espero que te esté yendo bien con tu escuela. Este es un bailarín, de hecho, da clases de baile. Oye, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene que lo podamos saber de él? Sí. Entrevistarlo. Anímate, igual. Aquí estamos haciendo muchas entrevistas para artistas y demás. El día que te animes, manda mensaje para que te podamos ver. Hablas de tu escuela. Claro, aquí recuerden que este es un espacio para ustedes si tienen algún talento, si les gusta bailar, cantar, no se hacen magia, todo lo que hagan. Este es un espacio para ustedes y pueden ser entrevistados por Dafne Soler y la ninfa de la radio aquí en Esmison. Pero tenemos muchísimos, ahora sí tenemos muchos saluditos porque tenemos también a Cachi Salazar, un besote que nos está viendo. Alejandro Monistán dice, esto es interesante, qué bueno que le encanta. Y bueno, también tenemos a Carlos Lugo Álvarez. Hola, Carlos. ¡Hola! Tenemos también a Eduardo Galindo, que nos dice saludos. Yasmín del Ángel, un besote, Yasmín, hasta tu casota. Y bueno, también Eduardo Galindo dice, ¿podrían subir el audio? Sí, claro, ahorita lo subimos. Necesitamos que grites porque quieren oírnos fuerte. Ok. Y bueno, tenemos a, Roberto Centeros, un besote, Toro Bolaños también que nos está viendo, un besote también para ti. Híjole, ahora sí, estamos sorprendiéndonos. Dice Adab Dibujo, excelente. Muchas gracias. Y bueno, tenemos Exa Joja que nos está viendo. Mora Paricio también, un beso. Elizabeth Soledad, besotes Betty que nos está viendo, ya se está reaccionando ahí y todo. Recuerden que pueden comentar, pueden hacer preguntas, todo lo que ustedes gusten saber sobre este tema. Nosotros se los vamos a poder
decir o si tienen alguna duda, ahorita espérense a que sigan la entrevista porque esto se va a poner súper buenísimo. Nos dice Elizabeth, hola Daf, hola, también tenemos a Cristian Locutor, besotes, mi jíbaro pechocho, que ya te quiero aquí también conmigo, tienes que venir. Miguel Fiallo hasta Cuba, un besotote hasta Cuba, mira hasta dónde nos están viendo. Genial. Tenemos también a Francisco Javier Bolaños que nos está viendo. Y hasta ahorita, ya se me había ido todo por los comentarios. Y entonces vamos a seguir con esta entrevista porque se está poniendo emocionante, se está poniendo súper bueno. ¿Y qué nos dicen de aquel lado? No le entiendo bien a sus señas. Ya saben, que nos están saludando desde otro lado, que está de 10. Tenemos otros saluditos también de aquel lado, 10 personas. Bueno, a ver, grítame para decir los saluditos que tengas por allá. Tengo los mismos. Pero okay. Ya son 10 compartidas. Ok, No, 10 compartidas, muchas gracias. Un besote a los que están compartiendo. Qué bueno que estamos aquí atentos. Gracias a la producción que nos está diciendo todo lo que vamos en avance. Pero vámonos con las siguientes preguntas porque estoy muy emocionada con esta entrevista y quiero seguir. Verónica Sánchez. Verónica Sánchez, un besote que nos está viendo. Verónica, mándale beso. Elizabeth Soledad Medrano. Sí, Elizabeth, ya la habíamos dicho. Dice Francesa Arevalo. Dice Soledad Medrano, dice, a mí me da miedo hasta soñar. ¡Ay! Imagínate cuando escuches tus cuentos Lo oído. de voz, imagínate. De hecho, he conocido, y esto es importante para después, para que no se nos olvide, vamos a tener un comentario justamente sobre una ayuda que hace escribir a situaciones como la que tú nos mencionas. Marlene, ¿qué onda? Besotes, ¿dónde estés? También, a ver, ¿cuándo gustas venir aquí para que promociones tus uñas, tu cabello? ¡Qué padre! Estaría padre tener una sección de uñas. Pero bueno, vámonos ya a las preguntas. Sí, vamos a las preguntas. Mientras producción nos sigue apoyando, nosotros seguimos mandando besos. Y bueno, ¿sabían también que Matt Goldman, ahora sí no te quedé bien, también estuvo en obras de teatro y ese rollo, ¿no fue así? Sí, como mencioné hace rato, estuve un tiempo tanto en la universidad como en la secundaria en club de teatro. De hecho, durante la prepa hubo tiempo donde todavía visitaba la secundaria y todavía existía el club, entonces se apoyaba un poco de vez en cuando. Y bueno, cuéntame una experiencia que hayas tenido como escritor. Me imagino que lo que escribes has hecho obras de teatro. ¿Tienes alguna experiencia sobre ello? Varias. Te podría decir que, por ejemplo, cuando yo estuve en la secundaria, fuimos a presentar a otras escuelas, a primarias. También presentamos en la Central de Abastos y incluso hubo varias presentaciones dentro de la escuela con apertura abierta al público. Llegaban y hubo días donde 2 o 3 presentaciones en el día tuvimos que hacer. También durante la universidad, aparte de presentar en la misma universidad, hubo unas invitaciones, me hicieron a presentar en una casa de cultura en Ecatepec. Entonces, esas son unas otras, podría contar infinidad de los chistes que pasaban, como muchas veces teníamos una cosa una cosa planteada, estaba el guión, y cada ensayo cambiaba la historia. Llegaba el momento que cuando presentábamos, la historia era completamente renovada, o sea, ya no era la historia original que habíamos encontrado, sino estaba completamente renovada con más eventos, más secciones, otros diálogos, se cambiaban personajes, decían, no, pues ya no está de moda los hippies, vamos a ser norteños, así. O sea, tú te encargabas de escribir esa historia y te decían, vamos a ser norteños y tú rápido, No, todo el diálogo. En el caso de la secundaria fue diferente a la de la universidad. Durante la secundaria presentamos muchas obras donde las investigamos, encontramos unas obras, dijimos, bueno, ¿cuál les gusta? Entre todos acordamos qué obra íbamos a presentar y había los cambios. Esto ocurrió los norteños, en la secundaria. Ajá. Ya después en la universidad, sí, mi maestra nos decía, bueno, quiero una obra donde estén todos en manicomio, pero todos van a hacer monólogo. Ahí adivinen qué van a decir. Y después
Quiero una obra que se llame Cosas estudiadas sobre amor, amor de cualquier tipo. Cada quien vea qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y ya después lo encajamos. Y así nos decía, vamos a hacer una obra de tal. Y ustedes escriban su personaje. Y a mi maestra, ¿cómo le encantaban los monólogos? Entonces, a veces, de hecho, era complicado porque estábamos hablando de ya 4 personas, 5, hasta 6, que cada uno tiene que hacer una historia diferente en un espacio muy similar. Entonces, por ejemplo, cuando fue en el manicomio, o sea, tiene 6 personas que están en el manicomio y tienen que hacer monólogo. Entonces, pues tienes que hacer inventiva para que no todos sean esquizofrénicos maltratados. Porque tienes que contar tu historia hablándole a nadie. Entonces, sí, era un reto muy interesante y me gustaba mucho eso. Porque hacía que buscaran nuevas ideas de lo que ya estaba establecido, lo que ya sabían todos. Ok, yo tenía que ir más adelante. Y me imagino que tú actuabas esas historias también, ¿no? ¿Tuviste alguna Exacto. experiencia? No sé, a ver, cuéntanos algo así. Como actor, bueno, en la secundaria una que recuerdo mucho es que estábamos actuando en una donde yo era un personaje, un chico más o menos de preparatoria está haciendo su tarea y llegan un grupo que según estaba buscando terroristas, así como un grupo entre militar, y llegan a golpearlo creyendo que era ¿cómo se llama? Creyendo que era un terrorista, ¿no? Que estaba planeando algo. Entonces lo golpean y le interrogan, le dicen que hable y todo. Entonces durante los ensayos ocurrió que se supone tiene que golpearme en el estómago, patearme en el piso, ahorcarme, quemarme y demás. Obviamente pues no vamos a hacer todas estas lesiones, sería muy grave. Menos en los ensayos, porque cada día que ensayamos como creo 3 veces a la semana o 2, y estamos hablando de que cada día de ensayos sean por lo menos 3 repeticiones de toda la obra, por lo menos. Entonces no iban a golpearme. Sin embargo, mis compañeros, no, es que profe, sí le están pegando, sí le está lastimando. Y yo, ya dejen de interrumpir. Y llegó el momento en que volvían a llegar así, pero ya acostumbrado a que hacían eso cada que alguien pasaba nuevo, y nosotros seguíamos actuando y seguíamos la obra como si nada. Y hubo una muy chistosa ahí, porque fue una vez que sí me pasé mal la saliva, me empecé a ahogar, y me dicen, mi profesor, ya tampoco es tan exagerado, no, ahora sí me estoy ahogando. Porque caí mal en ese momento y se me fue hacia atrás, hacia la garganta. Entonces, esas fueron muy divertidas. Experiencias de la universidad, pues, más que nada, como actor, el hecho de que a veces es difícil con los ojos, porque tenía que ver a un personaje que no existía. O sea, como te digo, eran monólogos, y yo a diferencia, o sea, yo no hablé solo con un personaje en mi mente. Yo diseñé personajes que estuvieran enfrente de mí en diferentes posiciones, y eso fue una experiencia tanto como escritor como actor, porque diseñé el diálogo de tal forma de que supieran qué me estaba diciendo ese personaje y dónde estaba, sin volver a repetir la pregunta o sin señalarlo, simplemente viéndolo, siguiendo o recibiendo la interacción de un punto en específico, y en un caso eran 2, en un caso fueron 2 al mismo tiempo y en otro fue 1. Entonces eso también como actor y como escritor fue algo muy muy interesante y muy nutritivo, ¿cómo decirlo? De mucha ayuda para mí. Y como actor, ¿cuál ha sido tu papel más difícil que has interpretado? Esto va a sonar curioso, pero de hecho el más difícil para mí me terminaron corriendo. ¿Qué sucedió? Justamente en la experiencia donde les decía que yo era un personaje que estaban golpeando y que todos creían que era real. Resulta que yo en ese no era mi papel. Yo estaba en otra donde tenía 2, 3 diálogos y era un chico tranquilo, muy normal, no había emociones en especial y demás. Pero como eran 2, 3 diálogos entre 15 minutos creo, o 10 que duraba la obra, pues dicen, bueno, ahorita te cubre él y tú vas a cubrir ese porque era un protagonista que no había ido, porque no había podido ir el chavo. Entonces yo estuve actuando con él, practicando, para cuando él por fin va, él no se acopló a nada de los golpes, no entendía nada de eso, y yo trato de empezar a actuar y no me sale la actuación normal. O sea, a mí me sale la actuación dramática, ya sea que esté llorando, que esté golpeando a alguien, que esté fingiendo que estoy lastimado, que esté alegre riendo como loco, o sea, cualquier actuación exacerbada.
cualquier emoción positiva o negativa, pero exacerbada me sale. Pero esa que era muy tranquila no me salió y ya era poco tiempo para presentar, entonces se me dijo, ¿sabes qué? Sácate de aquí, mejor tú quédate como prota allá y que él venga para acá, porque no estás entendiendo nada de lo que te pido y él no está entendiendo nada de lo que a él le pido. Ay, Entonces, eso es lo más difícil que he tenido. Entonces ya cuando actué en otras y cuando me dejaron diseñar mis personajes, busqué diseñar personajes exagerados, ya sea para bien o para mal, pero exacerbados. ay, qué mala onda. Y bueno, oye, ¿y qué te inspira para hacer tus personajes? Por ejemplo, este hombre golpeado. ¿Qué te inspiraba para hacer esos personajes? Bueno, varía, dependiendo. Yo he aprendido a tomar cualquier cosa que esté enfrente de mí como inspiración. Entonces, por ejemplo, algo que una vez no fue de esta historia, pero que me tomó, fue como, ves que te decía hace rato del miedo, que había pocas cosas que me causaban tensión. Entonces hubo una vez que yo puse un video que decía la verdad sobre Chernobyl en 20 minutos. Y ya explicaba todo el resumen del desastre de Chernobyl. No sé si alguien lo conozca, aquí les resumo. Fue una planta nuclear que por ciertas imprudencias y situaciones un poco más que van en la política, explotó y generó un desastre que de hecho hasta el día de hoy lo vemos presente. De hecho se dice que en algunas zonas no va a volver a haber vida hasta 300 años y directamente en el reactor jamás va a poder crecer la vida. Y eso fue algo que me inspiró para generar lo que es el terror y logré hacer algo más cercano a lo que quería con este trabajo, que ¿lo pueden ver? Ahí, o ahí, dinos. ¿Más atrás? No, ahí ponlo. Lo ponemos aquí Yo lo enfoco. atrás de nosotros para que Sí, lo veas. sí, También, yo lo enfoco. mira, aquí podemos ver a este personaje. Este es Valery Legasov, fue una persona real. Esta persona el día que decidí hacer este dibujo, que fue para un concurso de terror, esta persona encontré que en mi investigación sobre Chernobyl algo muy importante era la documentación cuando uno quiere escribir. Entonces encontré el nombre donde él le encargaron investigar los efectos del desastre, tanto los que habían ocurrido, todos los gastos humanos y recursos monetarios que se habían hecho, y las impresiones a futuro también de problemas de salud y demás. Entonces lo que hice fue que él es el centro de la imagen, porque 2 años después de esta junta, 2 años después del desastre, él se suicida, se ahorca en su habitación y deja grabaciones donde explica que los números fueron falsificados. Todo lo que él explicó en esta junta que fue a puerta cerrada y no se permitió a la prensa, estaba falsificado, cambiaron los números, cambiaron los daños que sucedieron. Entonces él por la culpa no soporta, deja sus documentos y es de las principales fuentes donde se obtiene lo que realmente ocurrió o lo que hasta ahora se sabe de Chernobyl. Entonces alrededor, en algo que está más pequeño, se ve toda su historia. La historia de Chernobyl va subiendo en este orden, como si uno fuera leyendo hacia arriba, donde está desde los orígenes del desastre hasta las consecuencias más actuales. Actualmente cuando alguien ve este dibujo, lo que me han dicho más que sienten angustia y me comentan que son todos los desastres de la humanidad antes de que les diga que es algo muy curioso, porque les digo, no, de hecho es solamente un desastre de la humanidad y es probablemente el más grande que ha generado la humanidad y que pues ya quedó para la posteridad. En toda la vida del planeta no se va a poder quitar por completo. Entonces ahí tomé una referencia muy importante para esta historia, la cual estoy presentando en forma de dibujo, lo que hablamos hacer en todas las plataformas. Al otro hablamos de un juego de mesa, aquí la cuento en un solo dibujo, cuento toda una historia de todo lo que pasó a través de este personaje. Entonces es como, sin necesidad de una sola palabra, veo toda la psicología del personaje que está detrás de él, todo lo que está cargando. Wow, o sea que aparte de escritor, dibujante, pero bueno, esa es otra Lo veremos en otra ocasión. Lo veremos en otra entrevista, porque en verdad él es un estuche de monerías, ¿verdad? Hace de todo. Pero oye, cuéntame, estas obras que tú has realizado o que has escrito para que se realicen obras teatrales, eso, ¿has ganado alguna presentación?
Ganar presentación, sí. Como te digo, nos llevaron a escuelas, hubo ciertos reconocimientos especiales a la escuela por todos estos trabajos, además de que en una ocasión tal cual fue una especie de premiación el hecho de que nos llevaron a una casa cultural. ¿Por qué? Porque esta obra la presentamos en la escuela y en la casa, y una de las personas que era parte de la Casa Cultural de Catepec, que está detrás de mi universidad, dijo, me interesa, queremos presentarlos. Y nos presentamos a un público, ya no solo un público interno, sino un público abierto en ese caso. Entonces, eso es lo más importante que ha sido la exposición. Y también, por ejemplo, algunas de las obras que he escrito, que tuve que escribir algunas escenas, mi propia maestra dice, en las nuevas generaciones de repente se comunicó y dice, oye, voy a volver a presentar esta obra con otros, ¿me podrías permitir tu personaje? Digo, ¿va? O sea, ya no solo se quedó a cuando yo lo presenté, sino que las nuevas generaciones ya incluso, si no pueden crear su propio personaje, me dice mi maestra, permíteme el tuyo, y sigue existiendo. Ok, bueno, qué padre todo esto que estamos hablando ahorita. Estamos muy súper emocionados con esta entrevista, ¿verdad? Estamos muy relajados. Ya estoy divertido. Sí, nos estamos divirtiendo, pero vámonos a los saludos porque tenemos mucha gente que nos sigue viendo ahorita y mucha gente que está opinando y que está con nosotros y así. Tenemos a Cristian Locutor que me dice, hola Daf, te ves muy tensa. No es que esté tensa, no es que esté nerviosa, pero, ¿qué te digo? La ropa está apretada. Estoy apretada, y pues aquí somos una gente que tenemos a veces un poco de presión, no, ¿verdad? Es la presión, pero la presión de aire. Es la presión de aire porque Es que traigo como mi... tú, es que con el temblor se desajusta el clima y pues ya ven uno le cae efecto. Pero bueno, besote, Cristian, mi jíbaro precioso, que me encanta, que está muy atento, que estoy tensa. Y bueno, tenemos a Jessica Suárez, besote Jessica, que nos estás viendo, igual a ver cuándo vienes para acá y hacemos aquí algo. Tenemos a Khalid Kahan, órale, que nos está viendo hasta desde bien lejos. Seriedad de la noticia, besote que nos están viendo ustedes también, los de seriedad, también ya los queremos aquí con nosotros. Tenemos a Jacqueline Yáñez, besotes, Mayita, ¿es Maya? ¡Mayita! ¡Hola! Que nos dice, dice Maya, saludos, bendiciones, los quiero mucho, felicidades. Muchas Nosotros también te gracias. queremos. Igualmente. Un abrazo. Tenemos a Adam Dibujo que nos dice buen dibujo. Oh, le encantó tu dibujo. Sí, me lo comentó. Sobre todo le agradó más la parte de que tenía historia y no solo era. Ok, Carlos Miguel nos dice están en ascenso, claro. Pero bueno. Y también nos comentan. Ya la presión de aire está tan fuerte que está bajo nosotros. Vamos a flotar. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, tenemos muchos saludos y ahorita en la siguiente ronda seguimos con ellos. Pero bueno, vámonos, porque vamos a seguir con esta entrevista porque, no saben todo lo que nos va a decir el Wolfman. ¿Sí? ¡Sí! ¡No! Ya lo dije bien. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué más quiero saber de ti? Quiero saber tus historias. Ahora sí, vámonos de lleno a las historias, vámonos de lleno a saber qué es lo que lo que tú haces, tus especialidades, y quiero saber cuáles son las bases de tus historias, cómo las inicias, cómo las escribes. Ok, mira, lo que yo diseñé fue un sistema donde tomo los puntos que debe tener cualquier historia, o que puede tener cualquier historia más bien, sea más corto, sí que puede tener cualquier historia, sin importar el género al que se dirija o al público al que se dirija. Entonces, diseñé mis propios mapas. Y esto, de hecho, nos va a permitir decirte algo más. Se dice que hay dos tipos de escritores: escritores de mapa y escritores de brújula. Los escritores de brújula son aquellos que solo saben a dónde quieren llegar y a partir de ahí escriben. Por ejemplo, solo sabe que tiene
bebé y sabe que quiere concretar en, vamos a decir, cómo aprende a escalar un estante y robarse las galletas. Entonces ya él solo queriendo llegar a eso, ya va escribiendo y digamos, por inspiración, por fluidez, por talento, como quieras llamar. Pero hay también los escritores de mapa que dice esto, que ellos son los que planean antes qué es lo que van a hacer. Saben, tienen bien claro que ese bebé es de tal o cual forma, saben la distribución de la casa, saben qué dificultades se va a presentar, saben si su mamá se las prohibió o simplemente se las dosifica, o sabe si hay un peligro en las galletas, no sé, que se vayan a caer encima. Entonces sabe todo lo que hay alrededor antes de escribir. Algunos escritores no les agrada, dicen que la fluidez, pero no sucede así, y ahorita te voy a explicar por qué. La mayoría cree que sugiere que si quieres ser escritor de mapa, lo que hagas es básicamente, por ejemplo, si tú quieres escribir una novela de 200 páginas, escribas 20. Una página por capítulo que fuera resumido, y básicamente yo no distingo en eso el mapa porque estás escribiendo de la misma manera, pero poquito y después a más. Yo diseñé a partir de que encontré lo que se llama las fichas de personaje, donde es toda una clasificación de todos los aspectos del personaje, varía dependiendo de escritor a escritor qué es lo que más le das importancia, todos los datos de él para saberlos. Yo mismo diseñé a partir de eso, como te digo, de diferentes técnicas, fuentes y demás, las características que debe tener una historia, o puede tener una historia. Si en algún momento uso todas o uso una parte, bueno, eso dependiendo de lo que quiera contar. Pero entonces ahí nacen estos mapas, que de hecho aquí podemos ver una pequeña imagen de un poco de lo que se va a ver. Más adelante vamos a hablar un poquito más, pero de lo que se va a ver en el curso. Entonces diseño estos mapas que me permiten saber en una historia todos los aspectos importantes, las partes del clímax, las partes del nudo, los personajes que va a haber, los mundos que van a existir, si hay giros o demás, sin necesidad de tener que escribir la historia 2 veces extremadamente larga, y bueno, valiéndome únicamente de inspiración, que en algunos momentos la inspiración depende más de que sepas que vas a escribir a que realmente de que quieras ver qué te sale o qué se te ocurre escribir. Con todas estas fichas yo puedo diseñar cualquier historia como la quiera contar, no solo la historia, también los personajes, los mundos, e incluso como yo quiera contarla, para qué público quiera expresarla y qué recursos voy a usar, qué técnicas puedo usar, de una manera donde puedo ver en una página gran parte de historia. O sea, yo pongo una página, pero realmente estoy viendo situaciones que implican desde el inicio hasta el final de mi trama. Y eso puede servir para historias completamente extendidas, como, ¿saben? Las clásicas de 7 libros, o tengo versiones más simplificadas de las mismas para cuentos cortos que podrías hacer en aproximadamente 10-30 páginas. Tengo versiones para cada cosa. Entonces, a partir de estas es donde yo planeo qué es lo que voy a aplicar en mi historia. Y si en algún momento digo, ok, en esta historia quiero hablar un poquito más del mundo, entonces tomo la versión extendida y veo si, aparte de la que ya tengo para relatos, con historias cortos, tomo algo más o lo dejo solo con eso. Ok, oye, y bueno, ya nos estás hablando ya del curso y ya estamos adelantando un poco sobre esa parte. Cuéntame, ¿cómo decides formar tu curso y de qué va a tratar ese curso? Ok, este curso primero, perdón, me hiciste 3 preguntas. A ver, ¿de qué va a tratar? ¿Cómo decido formarlo? Y me hiciste otra. No, nada más. Okay. ¿De qué va a tratar? ¿De qué va a tratar y cómo decido formarlo? Ok, como te digo, yo cuando diseño este sistema, cuando yo mismo lo estoy manejando y usando, pues se me simplifica mucho y no tengo que basar, hubo algo cuando lo tomo a prueba. Hago este sistema y lo pongo a prueba. Y resulta que puedo crear historias completamente nuevas que yo no había visto escritas. ¿Qué sucede aquí? Que muchos tienen la idea de que si tienes una técnica en tu escritura o tienes ciertas partes, te va a impedir innovar. Creen que necesitas talento forzosamente para hacerlo, si no siempre vas a escribir la misma historia.
yo comprobé tanto en la práctica como al tener la técnica diseñada que no. O sea, a mí yo observo, ya puedo observar algo y salen muchas historias a partir de que ya tengo una técnica estructurada. Y los que lo leen me dicen a veces, de hecho, que mis historias son muy raras y que de dónde las saco porque nunca habían visto algo así. Bueno, de hecho, una la puse a prueba. Me parece que no me... Ok. Una la puse a prueba donde... No sé, ¿quieres que te cuente esa experiencia? A ver, cuéntamela, sí, Ok. queremos saber todo. Y esto es importante para que entiendan cómo va a manejar. Esta técnica que les voy... Una de la principal... Bueno, les voy a explicar un poquito el curso. Les voy a explicar cómo generar personajes complejos que, aunque tengas muy pocos datos de él, pueda ser un personaje completo, que lo recuerdes como tal, como él, no nada más como hubo un monito y te acuerdas de la pura historia, recuerdas también el personaje. También cómo crear la historia que tenga varios puntos y que aunque tú originalmente no sepas nada de escribir, realmente se sienta una fluidez, se sienta un desarrollo, se sienta emoción. No ir más allá. Y esto es otro de los factores por los cuales yo diseñé esto, porque otro de lo que noté es que, bueno, cuando yo era niño me costaba mucho escribir y pues no hacía algo como que tal cosa, porque los maestros dicen que un cuento tiene solo inicio, y dicen que el inicio es lo mismo que introducción, planteamiento, y que después tenés el conflicto, que dicen que es lo mismo que desarrollo, nudo o clímax, después dicen que el final, que es lo mismo que desenlace. O sea, cuando lo piensas bien te están diciendo que simplemente tienes que explicar cómo resolviste un problema y ya. Y pues eso como niño no te sirve, o sea, no te imaginas gran cosa. Y de hecho cuando empiezo a estudiar y encuentro que todos los términos que te acabo de decir son cosas diferentes. Y yo puedo hablarte de la introducción al final. Puedo contarte al contrario el desenlace en el inicio. De hecho el desenlace puede ser la primera frase. Te cuento cómo terminó. Y tú ya no sabes qué onda. Y aún así te sorprendes cuando... ¿Por qué? Porque ahí es una construcción donde vas entendiendo la historia. Entonces, cuando compruebo que este sistema resuelve todos esos problemas, lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque yo tuve esas dificultades. Me pasé días enteros. Te podría decir que hubo aproximadamente un espacio de 6 meses donde por lo menos 3 horas del día tenía que estudiar para poder de cómo se escribían las historias. Entonces yo diseñé un sistema simplificado, digo, lo puedo enseñar, y la experiencia que te voy a contar es donde justamente aquí, uno de mis mapas, permíteme un momento, aquí, donde hablo del cuento, este mismo sistema, yo lo pruebo de una forma bastante complicada, digamos que lo puse en modo hardcore. Ay, sí. Para demostrar que es infalible. ¿Y cómo le hago? Hay un juego que se llama... ¿Ya estuvo? Ok. Hay un juego que se llama cuento colectivo. Normalmente se trata de que una persona escribe, por ejemplo, una frase y otra escribe otra frase, o cada quien escribe un párrafo. Tomo las bases de ese juego, que significa que cada quien va por una parte. Le sumo otro aspecto donde hago esta técnica, que es todo el mapa, en vez de cada quien escribir una frase, va a elegir ¿cómo se llama? Una sección. Cada quien va a decir una sección. Por ejemplo, cada uno va a decir cuál es el mensaje de la historia, otro cuál es el género, otro quiénes son los personajes principales, otro los secundarios, así. Y le aumento lo que se llama un reto de escritura o challenge, como los dicen. Y un challenge de escritura donde te dicen que esto es, agarras y pones objetos al azar. O sea, no sabes qué va a salir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un personaje sabio, ya no te escribo el viejito sabio que tiene muchos años y que habla despacio y observa. Pongo varios personajes cortados en partes, características sueltas, y de pronto resulta que el personaje sabio es una porrista pelirroja que es aficionada a los autos. Y es un sabio al mismo tiempo. Un personaje completamente nuevo, donde dices, ok, tus ojos dicen, quiero oír eso. ¿Quieres oír la historia de un personaje así? Claro,
Claro. Entonces, ¿qué hago esto? Consigo unos amigos que aceptan jugarlo en internet y les digo, ok, aquí van las reglas donde lo vamos a hacer difícil. ¿Qué vas a hacer eso al azar? Cada uno les voy a decir cuál van a escoger, cuál es el mensaje, quién es el personaje y tal, pero ninguno de ustedes puede saber qué dijo otro. Yo soy el único que va a saber quiénes son. Y entonces se va a hacer algo completamente disparatado. Uno me dice que quiere en los personajes secundarios toda una novela erótica. Otro me dice que los géneros, una historia de un género científico y de aventura. Y digo, ¿qué? Otra me dice que el personaje principal sea un zorro. Me dice alguien más que sea hecho en Marte. Alguien me dice que la moraleja va a ser nunca compres salchichas con alguien que las venda cerca de la sinagoga. Ahora imagínate algo tan extraño. Claro. Y yo dije, va, lo voy a hacer porque les voy a demostrar que incluso en algo tan complicado se puede hacer. Junto toda esta en el mismo mapa. Lo que hago es simplemente parto a partir de, ya estoy de destazador aquí. ¿De qué estamos hablando? Vámonos por partes, dijo Jack el Destripador. Entonces, yo tomo una de ellas y al tratar de escribirla digo, ok, ¿cómo la uno a este aspecto? ¿Cómo hago que esto tenga sentido? Ok, la primera idea que se me ocurrió, porque también quise hacerlo más difícil para que vieran que es muy simple. En vez de estructurarlo, darle tiempo, la primera idea que se me ocurrió de unir hasta ok, sale, escrita, y tal, y tal, y tal. Cuando terminé y se las presento, dicen, está interesante, está muy loca. Dice uno, dice, carnal, te debes de drogar, ni yo, ya cuando veo el mapa completo, dice, ni yo drogado hubiera podido unir todo ese desastre. Digo, es que solo es cuestión de entenderlo, entender a qué va cada uno. Y me dicen, está interesante y sorprendentemente, cosas que no tenían nada que ver, lograron hacer una historia más o menos coherente. Y te digo, lo hice en el nivel más difícil al que a mí se me ocurrió. Haz de cuenta que si hablamos de videojuego, es modo de leyenda, modo game, ¿cómo se llama? Modo de streaming, para los gameplays profesionales. Así lo hice. Entonces, todo esto se los voy a enseñar aparte de aquí. Cómo hacer la historia, cómo los personajes, cómo hacer que una situación que ustedes quieran, aunque sea al azar, pueda tener sentido con otra, pueda unirse. Y no es todo. Además de explicar los personajes, de generar mundos, por ejemplo, algo que no les enseñan en ningún lado, o al menos yo no lo vi, porque yo lo sé esto, pero gracias a que me gusta mucho la biología y me gusta mucho la mitología. Algo que se llama cómo crear especies. Casi en ningún lado te dicen, solamente dicen junta un personaje con otro. Y por ejemplo, juntas una oveja con un cocodrilo. Bueno, yo te voy a explicar cómo es que esa oveja y ese cocodrilo van a tener algún sentido, cómo vas a diseñar esa forma y ver más allá. El hecho de que muchos dicen, ok, ven el personaje y creen simplemente aparecer de la nada. No, yo te voy a enseñar que si quieres que ese personaje tenga una lógica de dónde nació, la tenga. Y que si quieres que eso se haga todo, vamos al siguiente nivel. Toda una civilización de cocodrilos, ovejas, vas a tener toda la civilización, o sea, y que pueden tener diferentes asuntos sociales o incluso diferentes actividades. ¿Qué tal si se dedican a la minería? ¿Por qué? Bueno, te voy a enseñar cómo justificarlo. Ajá. Cómo hacer que de alguna forma valga la pena que una oveja mezclada con un cocodrilo se dedique a la minería. Y después vamos a enseñar, permíteme un momento, porque a veces me falla la memoria. Ok, antes de todo eso también vamos a ver una parte muy importante, que son los conceptos básicos, donde explicaremos algunas cosas sobre talento, qué es realmente el talento y por qué no es lo más importante. Te hablaré un poco sobre tu libreta que tienes que tener, sobre dónde puedes tomar inspiración, para que no te quedes con el ojo en blanco, que veas que puedes tomar en cualquier cosa inspiración, varias técnicas al respecto, a definir claramente tus objetivos al escribir algo muy importante. Incluso, y algo muy especial, datos importantes sobre la postproducción. ¿Qué es esto? Cuando tú terminas un cuento, tienes que corregirlo varias veces tú. Hay correctores profesionales, pero honestamente, antes de llegar a ellos, vas a tener que corregir todo tu propio cuento muchas veces. O sea, y dependiendo de cuánta práctica tengas más o menos, te vas a tardar menos o más veces en corregirlo. Entonces te voy a explicar esa parte que requiere donde tú lo puedas corregir, y también un poquito de buscar correctores tal cual. Claro. Un poquito de lo que se llaman lectores beta, incluso hablar de los clichés, algo muy interesante que sucede con los clichés. Los clichés pueden ser algo que te aburra,
puede ser algo que renueves. O sea, yo puedo agarrar algo que todo el mundo ha hecho, pero de una forma muy simple, muy innovadora. Lo que hace muchas veces de tomas un chiste, un refrán, y le cambias unas partes y lo cambias completamente, como el de a caballo regalado no se le ve colmillo. Nada más le cambias tantito y ese a caballo regalado no le abres la puerta porque puede ser robado. Claro. Oye, y bueno, otra pregunta, ya que estamos hablando del curso y eso, ¿cuántos alumnos piensas tener? Es decir, por todos los que ahorita nos están viendo, ay, si estamos interesaditos para tu curso, Para que se peleen por los lugares. Exacto, ¿cuántos lugares son los que vamos a tener en este curso? ¿Y Okay. de qué edades deben de ser los alumnos? Primero el número, actualmente tenemos espacio para 9 alumnos máximo. Claro. Sin embargo, si hay sobrecupo, ahorita te voy a dar el horario que es para ello, pero si hay sobrecupo, entonces tenemos todavía la posibilidad de abrir otro horario, si es que llegase a llenarse este. Digamos, lo máximo que habríamos son dos grupos. Entonces, digamos que serían 18 el máximo que tenemos por ahora. 18 alumnos. ¿De qué edades? Lo mínimo preferente a partir de 10. Si tienen menor edad, sería cuestión de que pues lo abremos con la persona y el otro maestro que también está aquí en la academia, donde lo voy a impartir. Pero preferentemente a partir de 10 años, máximo la edad que sea de la persona, la que gusten. Pero lo que yo recomiendo como de manera personal sería los que están en edad secundaria o preparatoria. ¿Por qué? Porque es el espacio donde realmente más te emocionas por esto, tienes más ideas, más interés. ¿Y qué sucede? Si tú te interesa esto y lo quieres tomar para después dedicarte a esto, ya sea, por ejemplo, en un canal de YouTube o contando en alguna plataforma, o incluso si deseas que esto sea una tu carrera, vamos a decir, tú quieres estudiar medicina y de pronto te gustaría escribir sobre ello. Hay muchas historias que se han hecho sobre medicina y te ayudan mucho más a estudiar. Hay, por ejemplo, un cómic que una vez leí donde son unos muñequitos muy chistosos, estilo como busitos que te explican eso. También, por ejemplo, hay un anime que se llama Hataraku Saibo, recomendado para todo el que esté estudiando lo relacionado con la medicina, donde son personas que viven dentro de un cuerpo humano, pero cada persona es una célula. Y con todo el que son personas, te explica, bueno, qué hace cada célula de manera científica, inclusive, y contándote los nombres. E incluso si no conoces, se es disfrutable. Y si lo estás estudiando, hay cosas que al fin entiendes hasta que lo ves de esa manera. Porque a veces en los libros es más complicado. Entonces, si por ejemplo, también quieres para lo que sea que te debes dedicar, tú puedes escribir historias al respecto. También es muy útil que lo aprendas desde antes de entrar a tu carrera. Ok, se oye muy padre, pero a ver, cuéntame los horarios ya que mencionaste hace rato. En un rato más le decimos, no, ahorita dinos los horarios. Ok, sí, dice aquí, no, Ya, ni 2 minutos más adelante ni uno atrás. No, ya ahorita, Aquí. quiero saber. Bien, los horarios van a ser lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. Si se abre otro grupo, bueno, tendremos que manejar el horario. Pero por ahora es de 9 a 11, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, lo vamos a abrir del 8 de julio al 8 de agosto. O sea, es un mes tal cual. Un mes para todo el taller. Y bueno, cuéntame dónde va a ser. Ya quiero ir. Ok, en la Academia de Dibujo y Arte, la van a encontrar en la descripción. Esta academia se encuentra en Boulevard Las Fuentes. Y también están en la descripción los números de contacto. ¿Los menciono de una vez o si no más adelante? Sí, están en la descripción, pero Okay. si los quieres mencionar de una vez. Ok, 58 67 22 58, el número de la academia. Y 55 40 63 35 01, el número de un servidor, donde pueden obtener más informes al respecto y propiamente la ubicación exacta de este lugar. Ahí pues vamos a impartir. También va a estar el link para que revisen la academia. También se dan cursos de dibujo dibujo y escultura y pintura. Ok, bueno, ya si yo soy alumno, yo quiero ir, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué me vas a pedir de material? ¿Voy a llegar con mi mochila de 40, 50 cuadernos? ¿Voy a hacer un
libro? ¿O cómo? ¿Qué tengo que llevar? Ok, los materiales son solo 3, son Ajá. muy sencillos y les voy ahorita a mostrar algunos de los que yo manejo. Bueno, los materiales son sencillos, son primero una libreta, ¿por qué se me olvidó el nombre de un cuaderno? Una libreta de tamaño profesional. Ajá. Esta puede ser como gusten, blanca, rayada, cuadro chico, cuadro grande, como ustedes gusten. El punto es que para escribir una libreta chica puede ser de tamaño pequeño de bolsillo de la ropa o que quepa en un bolso de mano o en su bolsa del pantalón. Les voy a mostrar primero unas como ejemplo. Por ejemplo, sería este tamaño, pueden verlo. Sería el máximo de la libreta chica. Si usan una más pequeña pueden hacerlo. Serían esas dos libretas. Y en tercer lugar sería algo para escribir propiamente, donde pueden ustedes elegir ya sea marcadores, colores, pluma, etcétera, lo que ustedes gusten para escribir, pero menos lápiz. Y queda prohibido goma o corrector, nada para borrar. Ya se espantó acá, van a entender posteriormente por qué. En el curso les voy a explicar inmediatamente por qué necesito que haga algo que cuando ustedes lo plasmen no lo puedan quitar. Esto es muy importante. Y es muy importante para el proceso creativo y el desarrollo de sus historias. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Miren, aquí, ejemplos de profesionales. Bueno, aquí tengo estas libretas, les voy a mostrar. Yo tengo varias libretas para escribir porque algunas tienen propiamente un objetivo especial, otras es porque ya se me han acabado. En estas es un poquito más dañada. Pueden ver algunas ideas que están tachadas y demás. Les voy a explicar cómo hacer esto y por qué. Algunas, escenas eliminadas. En este es un poquito diferente. Aquí está un poquito más limpia. Ven espacios en blanco y ven unas listas. Aquí es otra que yo considero en especial porque aquí es para desarrollar mis personajes. Bueno, algunos personajes en especial que requieren mucho desarrollo, mucho bocetos físicos. Entonces tomo esta libreta para ello. También voy a mostrarles otras. Aquí otras más chiquitas. A veces por situación de disponibilidad tuve que usar libretas más pequeñas para bocetos, para explicaciones, para puntos. Algunas, algunas escenas eliminadas, algunas que sí se quedaron. Estas de hecho ya están llenas. Me las acabé y bueno, pueden ver por su estado de salud, que pues sí han sido bastante usadas, han sido de uso rudo. O sea que si, perdón, si entran al curso, sí van a trabajar. Sí van a tener mucha imaginación. Y esto les voy a enseñar algo muy importante que es su libreta principal. La más importante porque en esas tengo escenas, tengo varias cosas. Algunas las usé, otras fueron eliminadas. Hay bocetos, hay rayones, hay frases que se me ocurrieron, hay catarsis a veces. Pero estas, si ven que hay muchos espacios en blanco, tienen más orden. Porque esta libreta, y es algo que les voy a enseñar, es la libreta principal para ustedes. Una libreta donde van a poner, digamos, las bases de sus historias en general, sus datos principales, todo lo que, digamos, les recuerde para qué están trabajando, qué es lo que van a hacer, sus objetivos y demás. Digamos, las otras les van a servir de mucho, pero si en algún momento se destruyen, bueno, es una pena, pero pasó. Pero siempre tienen que tener una libreta y pueden tener después de esta libreta digital o demás. Pero esa libreta ahora sí que es la vida de su historia. Así que va a ser algo que van a cuidar mucho, van a aprender a registrar. En mi caso, por ejemplo, he terminado memorizando gran parte de esta libreta por el caso de que suceda algo, la cuido mucho. Claro. Oye, y bueno, cuéntame, ¿cómo saber que esa persona o ese alumno es apto para tu curso? Es decir, ¿cómo saben que uno puede tener ese talento tan grande que tú tienes para poder escribir o decir historias o eso? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Ok, primer punto.
Yo no estoy de acuerdo a que el talento te va a ayudar, te va a hacer escribir. Ujú. Hay algo importante que hay que entender. El talento no es la habilidad. El talento es algo que te ayuda para tenerla, pero no es la habilidad. Entonces tú puedes tener mucho talento, pero eso no significa que lo vayas a desarrollar, no significa que hagas grandes obras o no. Eso depende de realmente si tú lo quieres hacer o no. Yo te puedo decir que he leído en Facebook, varias personas hacen lo que se llaman publicaciones. ¿Cómo se llaman esas publicaciones? No recuerdo, pero hay publicaciones que tú guardas como si fueran un archivo y lo guardas con una foto, como si fuera un documento, pero se guarda en Facebook en una sección aparte. Las he leído y digo, órale, esta persona es interesante cómo va escribiendo porque se nota que su escritura es automática, perdón. Van escribiendo y van desarrollando, pero cuando los digo, le digo, a algunos les he dicho, oye, está bien, pero si quieres te ayuda a mejorarlo, si gustas, algunos me dicen sí, otros no, otros me dicen, bueno, ¿qué tiene? Y le digo, en lo más común, esto le falta estructura, le falta un fin. ¿Por qué? Porque digo, ok, está muy padre cómo escribes y demás, y te comentan que qué bonito, pero realmente no me estás diciendo nada. ¿Por qué? Porque me empezaste a hablar de una persona a la que por alguna razón tenías emociones hacia esa persona. Después estás hablando de las emociones hacia ti mismo, sin haber cortado realmente el punto donde terminas la otra persona y te empiezas tú. Después me hablas de algo más espiritual, más profundo, después me hablas de algo más profesional y demás. Estás hablando de puntos diferentes donde no estás haciendo conexiones, pero escribiendo de corrido tampoco estás haciendo divisiones. Claro. Entonces, te falta pero con esto de hecho yo los veo y puedes sacar por lo menos 3 historias de tu texto. Ujú. ¿Qué sucede? Que si esta persona no practica, no investiga, no aprende a mejorarlo, hacen muchas veces más publicaciones, pero se mantiene la misma constante en ellas. Y ocurre algo que no recuerdo en este momento cuál es el escritor, creo que se llama Ambrose Bierce, que dice, escribe tus cuentos de 10 en 10. Nunca escribas un cuento de 1 en 1. ¿Por qué? Si escribes un cuento de 1 en 1, corres el riesgo de escribir 1000 veces la misma historia. Y ocurre esto con estas personas, al no saber cómo escribir, al no tener más técnica y demás, Ajá. todas sus publicaciones son la misma. O sea, cambiar algunas palabras, pero es la misma. Entonces, el primer punto es esto, no pensar que el talento es lo que te va a dar la habilidad. Claro. ¿Qué sucede aquí? ¿Quiénes no creo que son capaces de desarrollar una buena habilidad? Hay 2 clases. Uno, los que no se esfuerzan. Ujú. ¿Y qué sucede? Cuando no te esfuerzas, cuando no investigas más, no aprendes, ocurre lo que ya te acabo de escribir, que es esto de los casos. Al no escribir, al no practicar, al no revisarlo, no hacer correcciones, pues la historia no crece, se mantiene siendo lo mismo. Y el otro, los que se dejan guiar por el miedo. Es bueno tener miedo, es natural, pero nunca debes dejar que el miedo te domine, sea tu dueño. ¿Qué sucede aquí? Como les decía, varios challenges, por ejemplo, yo el que te acabo de platicar hace rato, la verdad es que en algún momento sí me sentí nervioso. Al momento de escribirlo, al momento de publicar la invitación a hacer el challenge, yo ya sentí el miedo de que digo, ¿y si no lo puedo hacer? Al momento de que me empiezan a llegar mensajes, tal vez lo puse más allá de lo que puedo, pero no importa, yo le sigo. Y al momento de estarlo escribiendo, sentía miedo de que no pudiera usarlo, o sea, me sentía nervio. En el juego que te presento, sentía miedo de que el juego que yo diseñara fueran las mismas reglas de todos los demás que ya existían, porque encontré que había muchas variantes de ajedrez y era lo mismo, pero yo lo diseñé y cuando lo ven dicen, bueno, está muy diferente, o sea, algunos lo comparan con Calabozos y Dragones, lo cual yo nunca he jugado, pero es muy diferente, donde realmente no te sirve la lógica de él. Entonces, también el que te presenté de Chernobyl, yo dije, cuando voy a explicar la historia completa de Chernobyl en un solo dibujo, y cada que investigaba más y cada día que pasaba, y hasta encontraba algo más de lo que estaba, sentía miedo, porque había tantas secciones que digo, no lo voy a poder, tal vez no lo puedo hacer, o sea, no sé cómo estructurar una historia tan compleja en un espacio, en un solo espacio, porque muchas situaciones se sobreponen en el evento, y dije, no importa, lo voy a hacer, así de que, y si te sale mal, es parte de la vida,
Claro. Esa es otra parte muy importante. El fracaso es parte de la vida y una frase que me gusta mucho, programa escritor es un rapero de YouTube, Ujú. se llama Green A, dice, el éxito, el triunfo y el fracaso se escriben en una misma línea y el éxito primero va a doler. Y es verdad, en algún momento algo que lo que escribas no te va a funcionar, en algún momento algo de lo que escribas no es lo que querías y vas a tener que volverlo a hacer. O sea, más de una ocasión, por ejemplo, en el de Chernobyl, mi planteamiento que ya tenía la idea de todo el dibujo, tuve que rehacerla desde cero 3 veces. Hasta que y esas, las que ya tenía un diseño más complejo. Pero hubo más ideas donde empezaba a diseñarla y se caía porque no me servía, porque no daba lo que yo quería. Y así pasa, hubo historias donde tuve que escribirlas más de una vez, historias que actualmente veo del pasado y las tengo todavía, hay nuevas correcciones porque aprendes más. Cuando aprendes más puedes ir a más. Y lo que hiciste que falló no significa que pues ya se quedó ahí, fue un fracaso, no. Si ya sabes más, si te diste cuenta que eso está mal, bueno, entonces vamos a hacer que sea más arriba de lo que tú estás en este momento. Claro, y bueno, Entonces, te resumo, esas son las dos personas, las sí. que no se esfuerzan y las que se hagan dominar por el miedo. Ok, Lo muy siento. bien. Muy bien. Y bueno, cuéntame si este curso o todo lo que haces tiene algún estilo terapéutico. Sí, tiene mucho estilo terapéutico. Algunos normalmente lo que piensan y lo que hablan de estilo terapéutico al escribir es la catarsis. Pero hay mucho más allá que solo una simple catarsis. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú escribes, expresas tus ideas, das lo que sientes, lo que piensas, lo que se te ocurre. Cuando tú creas estos mundos, muchas veces encuentras soluciones. Y sobre todo, lo siento, cuando tú aprendes a darle vida a eso que hiciste, de tal modo que ellos mismos puedan vivir, puedan expresarse tus personajes, tus mundos y demás, y no solamente sea un muñequito que agarras, levantas y vas a poner en la mesa, cuando haces eso ellos mismos te van a decir más allá y cómo viven y tú vas a aprender de ellos. Entonces muchas veces tú encuentras la solución en lo que acabas de escribir y a veces es sorprendente porque tú lees tu historia y te das cuenta de algo que tú en teoría no habías escrito. Entonces tú no recuerdas haber escrito, pero está ahí, está presente. Aparte de propiamente la catarsis donde expliques, tengo estos sentimientos, tengo esto, me pasa esto. También te va a ayudar para que cuando otra persona vea lo que estás expresando, tal vez en ese momento, cuando tengas otro lector, te entienda a ti y pueda apoyarte de alguna otra forma. O sea, es toda una situación terapéutica muy, muy amplia. Ok, y bueno, estamos muy felices de esta entrevista que estamos realizando. Estamos aprendiendo mucho, estamos conociendo cómo se realiza lo que son las historias, en base a qué, cómo se desarrollan y demás. Además, recuerden que vamos a tener un curso con Wolfman, vamos a tener el curso con él, más adelante les volvemos a repetir los datos, pero llegó la hora de los saluditos, así que vamos a seguir mandando saluditos. Tenemos uno de este lado, a ver. Sí, May, CH o Gaby. Hola, ya sé que pues, tuviste que salir, pero bueno, cuando la vuelvas a ver vas a ver este saludo. Y bueno, espero que ya te sientas mejor con tus clases en línea, porque yo también ya quiero que nos podamos volver a ver. Y bueno, yo tengo aquí más comentarios. Tenemos a Carlos Miguel Lugo que nos dice va bien, así que gracias. Cristian Locutor me dice sí, claro que sí, es el vestido que te está apretando. Tenemos a Jacqueline Yáñez que nos dice hola ternuritas. Tenemos a Antonio Hernández que nos está viendo, un besote para él. Mauricio González, un beso. Antonio Hernández que nos dice hola, saludos desde Tutitlán, interesante el programa. Claro. Mira, de aquí cerquita, aprovecha para ir al curso. Ándale, te invitamos al curso aquí que es en Boulevard Fuentes. Boulevard Las Fuentes. Boulevard Las Fuentes, ahí es el curso. Y bueno, tenemos a Serge JB, conocido como el osito. ¿No? Oh, ¿No? ¿quién? Osito, Temazcal, Sergio. ¡Oh! ¿Verdad? ¿Cómo estás? No recordaba ese apodo. Gracias, Sergio. ¿Quién? Camila Sánchez Cuales.
Camila Oh, Sánchez besitas. Guayas, que nos está viendo, un besote también para ella. Hola. Tengo a Héctor Romero que nos está viendo, también besotes. Además, él ya hizo esta transmisión, un video en grupo para su lado de Facebook. Así que, bien. toda su gente de Héctor Romero. Eh. También un saludote. Edison, tengo a Edison. Ay, se me fue Edison. Esperen. Edison Obojo. Wow, ¿viste? Un besote también para el que nos está viendo. Bueno, tenemos a Guatán. También un besote para el que nos está viendo. Hasta muy lejos andamos nosotros por acá. Y luego tenemos a Hugo Alejandro García. Besote para él. ¿Tenemos algo por acá? Creo que ya completé. Ok, tenemos a, Hugo Alejandro García de la Riva, que también nos está viendo, besote a él. Oscar Zaragoza, que nos está viendo. Luis Enrique Pérez desde Cuba, un besote para ti que nos estás viendo hasta allá. Filiberto Campos Sánchez, besos. Santo Varón, un besote hasta Estados Unidos, ve nada más hasta dónde andamos. Oh, Oh. ya cruzamos la línea. Tenemos a Mario Valdés también que nos está viendo. Un besote para él. Y bueno, continuamos con esta entrevista y no lo puedo creer que seguimos aquí dando lata, ¿verdad? Y bueno, cuéntame una historia. Yo quiero saber. Él hace historias, hace relatos y demás, pero ya estamos interesados en saber una de sus historias. Ok, bueno, te voy a contar 2 historias cortas. Ajá. Una, a ver si me sale la dramatización porque a veces me cuesta entrar en personaje. Ahí va la primera. Yo estoy harto de sus maltratos. Siempre me hiere, me lastima. Cada que él comete un error tiene que golpearme. Azota mi cabeza contra la pared. Me he sangrado más de una vez y no le importa. A veces hasta se ríe con lo que hace conmigo. Y cuando no, me tiene encerrado en un cuarto oscuro. No puedo ver nada, no hay nada. Aquí yo estoy encerrado con otros y a veces no hay espacio, nos golpeamos. No sé cómo mueve esto, pero he caído y me lastimo. Ojalá no hubiera sido una goma. Ahí podemos ver. ¡Qué buenísima! Imagina. Ahora se van a traumar con lo que le hacen a sus útiles en su mochila. Para que no la vuelvan a aventar y a tirar como si nada. Sus útiles también les duele. Sí, a ver, cuéntame. ¿Otra historia? Todo el mundo entendimos bien la historia. ¿Qué género utilizaste aquí? Ok, aquí es un poco de horror psicológico. ¿Qué significa esto? Que va a los sufrimientos o lo más grotesco que hay dentro de la mente de un personaje. En este caso, bueno, es un objeto. ¿Solo me preguntas de género? ¿Me preguntas de algo más? Sí, el género. Ok, ¿Qué sí. género es? Entonces es básicamente eso. ¿Y la técnica que se utiliza? Ok, aquí se usa una técnica donde simplemente tomo un objeto que se me ocurrió, que vi en algún momento, y veo cómo vería ese objeto. Esta, de hecho, es una técnica muy interesante que algunos dicen, ¿cómo sería el Quijote contado desde los ojos del burro de Sancho? Ya no es lo mismo, Claro. que tú pienses, simplemente borras una raya que hiciste mal o una letra. Imagínate qué se está sintiendo el objeto, qué sentiría él si estuviera viviendo exactamente el mismo evento. Dicen, a toda situación existen 3 historias, la mía, la tuya y la de él. O sea, la de los que están viviéndola o la de un observador. Ya no es lo mismo, puedes contar la misma historia 1000 veces y las 1000 veces va a ser diferente. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, uno puede generar una historia en base a cualquier cosa que uno vea o en base a... Sí, de hecho hay una técnica muy común que te enseñan, que es que te dicen, cuando no tengas nada que hacer, estés sentado en un lugar esperando, observa a la gente que va pasando frente a ti. Preferentemente en lugar donde hay gente que no conoces. Estás en el metro yendo a algún lado, estás en una banca esperando a que tu cita que te dejó plantado llegue, todavía ilusionado. Entonces empiezas a ver a cualquier persona lo que está haciendo y vamos a decir, bueno, esta persona está así, ¿por qué vendrá así? Bueno, ¿qué tal si nos sentamos en la banca del parque y vemos un payaso que está regalando globos? Bueno, qué curioso está el de maquillaje de ese payaso, vemos
que no tiene una peluca como la de las caricaturas, que es de arcoíris, sino que es de un solo color, azul. Y vemos que todo su traje es verde. Es una combinación muy interesante. ¿Por qué decidió hacer eso? Quizá el azul lo tiene en la cabeza porque le recuerda el color favorito de sus padres. Quizá está haciendo payaso para ayudarlos. Tal vez uno de sus padres también fue payaso y fue el que lo incitó a eso. Entonces más bien es una honra a él, a recordarlo. Quizá de hecho su padre era un payasito azul que fingía ser un delfín. Y quizá es como en honor a él eso. Y el verde tal vez es el color favorito de su mamá. Quién sabe, se dedica a su mamá quizá a la botánica. Quizá en algún momento uso su propio invernadero. Y este payasito entonces también hace una mezcla en su personaje. Quizá su personaje es algo así como finja ser una planta marina. Entonces, ¿cómo se podría llamar? ¿Musguito? ¿Exacto? Puede ser. Y ya tenemos muchas partes donde incluso tal vez puede ser que si nosotros queremos una de ellas, nuestra trama tal vez va a ser sobre la botánica de su mamá, que después se junta con un payaso. ¿Por qué se juntó con un payaso alguien que es un botánico? O quizá la historia del payasito, que le llamó a ser el delfín, que le gustó ser azul, por qué tiene esa afición por el mar siendo un payaso, o quizá fue un payaso en un barco, o quizá directamente al centro de este personaje. Si ya tenemos, inclusive, podemos tener las historias de los tres y hacer algo, por ejemplo, como los Simpson una vez que se hizo la historia del día de Bart, el día de Lisa y el día de Homero. Se ve cada uno de los personajes el mismo día y cómo lo vio uno desde diferente momento. Y ya tenemos una historia que empezó solamente con ver un payaso, o en este caso imaginarse el primer personaje de trabajo que se me ocurriera. Y ya estoy hablando de 3 historias complementarias y diferentes. Wow, entonces cuéntame, ¿cuántas historias ya llevas en el transcurso desde que iniciaste hasta ahorita? Es difícil contarlo, porque tengo, digamos, escritas y con algunas correcciones. Ajá. Es posible que todavía posteriormente haga más correcciones, sobre todo cuando las voy a presentar, tendría que tal vez hacer alguna adaptación a cierta plataforma, como podría ser video, o algunos que quieran hacer escritos, o algunos que quieran hacer, digamos, me gustaría en algún momento hacer uno en slow motion, tal vez tenga que hacer adaptaciones, pero digamos que escrito completo, a pesar de que pueda haber posibles cambios más adelante, tengo aproximadamente, calculo que unas 12 historias completas, y hay otras donde tengo escenas, están incompletos o tienen gran parte del desarrollo. Por ejemplo, tengo uno que está ya los planes completos, pero ese quiere diseñarlo como un guión de cine. Entonces ese, por ejemplo, está la historia realmente completa, pero digamos me falta redactarla. Entonces, perdón. Entonces, como esos cuentos, te podría decir que tengo aproximadamente, pues tengo también de unos 10. Ajá. Y ahora que tengo algunas partes que hacer un cuento sobre tal se va a tratar, pero no tengo todavía algunas escenas hechas, pero ya tengo planeado qué hacer. Te podría decir que ahí mínimo, estamos hablando de 20, 30 historias. Estamos hablando de que todavía tengo un repertorio también como de otras 40 historias que digo, quiero hacer un cuento de policíaco, pero todavía no he definido nada al respecto. Ok, y bueno, me imagino que estas historias ya tienes fans y ya hay gente que ya las leyó y hay gente que ya las vio. Me imagino que tienes una experiencia agradable y una desagradable sobre... Con lectores. Ajá. Ah, ok. Bueno, experiencias agradables es algo que me ha pasado un tanto recurrente con algunas historias, dárselas a alguna persona, y sobre todo con una que trata sobre el Día de Muertos. Este personaje, bueno, esta historia está un fantasma que llega a una lápida, se sienta y de pronto oye hablar otro personaje y se espanta y dice, ay, perdón, te interrumpí o te molesté. O sea, que no, que es un personaje que acaba de fallecer hace poco y apenas se levanta de su cuerpo, apenas, o sea, no entiende qué está pasando. Entonces, este personaje que lo ve, que previamente, bueno, él había fallecido lejos de su familia, lo entiende lo que está viviendo. Entonces, aprovechando que es el día muerto, lo trata de tranquilizar, diciéndole que, bueno, va a venir sus familiares porque la tumba está decorada y demás. Entonces, hablando un poco sobre lo que se tiene en la conciencia mexicana y en varias leyendas de cómo se vive después de la muerte,
y lo que hay más allá de, digamos, del fantasma o del alma a donde se dirige, ¿no? Entonces le habla un poco de esto, para tranquilizarlo, sienta mejor de lo que está esperando al familiar de este personaje. Cuando lo leen, en algunos casos, varios me han dicho gracias después de leerlo, y los que me han digo, oh, gracias, digo, yo en el momento pues piensas de invitarlos a leer, y me dicen gracias, ya entendí, y yo, ¿qué? ¿Entendiste qué? Así de, yo no te pregunté nada, no te había puesto un reto, nada más dije, dame tu opinión, y ya después dentro de San, que les dio mucho sentimiento porque habían perdido un familiar. En el caso, bueno, uno es que yo fue mi abuela, que todavía extraña mucho a mi bisabuela, bueno, sentía mucho dolor en ese momento. Y otro fue una amiga que acaba de perder a su pueblo hace poco tiempo. Me explican eso y que ya sienten más tranquilos sobre este familiar, sobre lo que vive, todas las actividades que tenían, o sea, les ayuda a lo que ellos sentían, o sea, va más allá de lo que escribo y lo que va en el personaje, sino que a otra persona le está sanando, lo que hicimos hace rato, de que terapéutico escribir tiene más allá de ti, incluso mucho de lo que escribes o lees, te puede ayudar a otros. Entonces, esta fue una experiencia muy bonita el ver que, pues aunque de hecho en ese momento no era mi intención, porque la intención de ese cuento era directamente hablar de las tradiciones de México del Día de Muertos, como cuando yo a los personajes busco que tengan vida y tengan autonomía ellos, pues entonces se sintieron identificados y lo sintieron más allá, en algo muy especial, como un mensaje. Eso fue una experiencia muy bonita, una experiencia desagradable como escritor, y creo que me ocurrió unas 2 veces, fue que cuando leían el cuento, no tanto que me vean que no les gustó, hay veces que les gustan, es que no es parte de esto, no a todos les va a gustar tu cuento, no importa quién seas, pero que lo leyeran y me digan, no, qué tal cosa por tal personaje, y pues eso no pasó, no, pero es que es natural que el personaje haga esto. Yo, no, porque te están diciendo que el personaje es de esta forma, dicen, no, y cuando pasó tal y tal, y un momento que yo, oye, ¿qué historia leíste? Nada de eso. Dicen, Mate, eso nunca pasó. O sea, ¿Qué estás leyendo? Sí, me están contando, o sea, cosas o de que quería ver de una historia que no tiene ni el sentido de lo que estoy escribiendo y mucho menos del mensaje que quiere dar la historia. Entonces me confundió muchísimo y en ese momento se sintió mal, ¿no? Porque dices, ok, yo lo hice mal porque el escritor tiene que hacer que se entienda lo que quiere dar. O sea, ahí hay una parte muy importante. Es trabajo del escritor, no del lector. Sin embargo, después mostrándolos a otros, otros sí lo entendieron, les agradó y demás. ¿Qué sucede aquí? Que aunque yo pensé que era parte del público al que iba este cuento, pues no era realmente parte del público que le gusta este tipo de... que podría apreciar este tipo de historia. Porque podría ser un género que le guste, pero la temática no tiene nada que ver con lo que le gusta. O sea, la temática era muy diferente, entonces no lo podía apreciar. Ya cuando me dicen otros, de repente sí me dicen, no, me dicen, algunas entendieron mal o eso, yo lo reviso, lo corrijo, si sucede, pero sí me sucedió en 2 ocasiones donde de plano lo que estaban diciendo, pues, dices, es otra historia completamente diferente. Y al principio se siente mal, pero ya después, pues vas entendiendo bien, definiendo más qué público te estás dirigiendo, para que cuando te digan, opino esto, también te des cuenta que si te estás dirigiendo mal a ese público, o te estás dirigiendo al público equivocado. Claro. Oye, bueno, cuéntame, ¿dónde te inspiran estas historias? Es decir, ¿te metes al baño y las escribes o las escribes en el cuarto, te vas a un parque? ¿Dónde te inspiran estas historias o cuentos, tus relatos? Como les mencioné hace rato, varía. O sea, ¿qué sucede? Las historias cuando yo estoy haciendo ejercicios, practicando eso, o para un festival al azar, digo, ok, ¿qué tengo enfrente? ¿Qué me gustó? O por ejemplo, para, como ahorita estamos hablando, que es un cuento específico para ir rápido. Ok, ¿qué me enfrente o qué se me ocurre? Vamos a partir de eso, justificarlo con las técnicas que ya sé. Bueno, vamos a agregarle este paso y lo hacemos. Las historias que ya escribo propiamente para los libros que estoy todavía estructurando, que en su mayoría son antologías, pero muy diferentes entre sí, tienen en mi inspiración aquello que vea y me agrada y me llame la atención. Entonces, me gusta, me agrada, quiero hablar sobre eso o quiero saber más sobre eso, ok, vamos a anotarlo, voy a hacer una historia de eso. ¿En qué momento? Tal vez ahorita, tal vez después,
pero esto es parte de lo que voy a hacer en mi historia. O me desagradó, pero me parece que es interesante algo que va a lo que yo suelo escribir, va, lo noto. En otras ocasiones digo, ok, voy a escribir, a veces sucede que digo, por ejemplo, he hecho algunos para regalos, algunos he escrito para regalos, y entonces pienso, bueno, ¿qué le podría dar a esta persona que le nutra de algo o qué cosas le gustan? Entonces tomo las cosas que le gustan o las cosas que puede necesitar en ese momento donde está. Y digo, si tengo en mi catálogo de planeación alguno que todavía no he escrito que sirve, pues lo tomo. Si no, digo, ok, entonces, ¿cómo puedo hacer que de algunas de estas cosas, digo, a ver, ¿cuál es mi atención? Bueno, vamos a intentar, por ejemplo, me tocó, le gusta leer, ok, vamos a tomarlo, eso le gusta leer. Entonces, ¿cómo puedo hacer algo, un cuento para alguien que le gusta leer? Respuesta absurda y lógica va a ser, pues cualquier cuento. No, vamos a hacer algo que tenga que ver sobre leer o sobre los libros. Ok, vamos a ver qué es psicología o qué opiniones hay de los libros. Y así hice una historia. Ok, bueno, ahora cuéntame cuáles son tus metas a corto, a mediano y a largo plazo. Mis metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo tengo, primero, actualmente también, como decías, el dibujo lo estoy estudiando, tal cual. Estudiando pintura y posteriormente escultura. ¿Qué sucede con esto? Yo lo que quiero primero es poder ilustrar mis propios cuentos. También por eso tengo algunos que todavía no he terminado de los libros. ¿Por qué? Porque las ilustraciones las quiero hacer yo. Entonces, todavía me faltan algo de trabajo para poder diseñar mis propias ilustraciones. Porque además de todo, como te decía, yo manejo diferentes géneros. Y a veces manejo terror. Tengo otro de los libros que está especializado, lo que se llama Life for Life, o eventos de vida, un poquito más común. Otro que es más a trastornos psiquiátricos. Otro que es perspectiva sobre la muerte. Cada uno tiene su esquema principal de su antología. De igual manera, quiero que ocurra, y también una forma diferente de narrar que tiene cada uno. De igual manera, quiero que cada uno tenga su tipo de ilustración principal. Algunos como tal con fotos de esculturas, otros con repujado, otros con dibujo y demás. Entonces, ese es uno de los que tengo a corto plazo, que es completar todos sus conocimientos para presentar mis propias ilustraciones en mis propios cuentos. El otro es, vamos a decir, este curso ampliarlo, llevarlo más allá. Y voy a esto. Que les mostré hace rato, no te preocupes, que les mostré hace rato, no te preocupes, que les mostré hace rato de mapas, es una versión corta, como les mencionaba. Sin embargo, yo tengo un planteamiento extenso. Y además tengo otros apartados donde, por ejemplo, son los diferentes estilos de narrativa. No es lo mismo que yo te narre algo así como te estoy hablando en segunda persona, a que yo te lo narre en tercera persona, como que cuente había una vez y tal, como suele suceder. O que yo lo cuente en primera persona, a mí me está sucediendo esto, veo esto. No es lo mismo el cuento en la forma en la que te lo narre de tiempo. Incluso no es lo mismo que yo te diga, oye, te voy a contar lo que me pasó, a que te diga, ahora te están sudando los pies, estás sintiendo un escalofrío por la espalda. Que ese es más común en el terror. Entonces da varios tipos de narrativa, varios tipos de ambientación, varias técnicas de introducción, varias técnicas de dar finales. Entonces la intención es ampliar. Ahora sí voy a mostrarles con este otro. Les voy a enseñar pocas hojas para que puedan ver la diferencia a los anteriores. Me ayudas con esta. Y, por ejemplo, esta es una de las normales de mi temario completo. Y este es el que voy a dar curso. La intención de otro es que si hay mucho interés y desean posteriormente los alumnos del curso conocer el curso más completo, abrir y darles esto que implica ya una cantidad de técnicas que ya no puedo contar, perdí la cuenta después de 100. Entonces, esos dos son mis objetivos a corto plazo. A mediano plazo, bueno, yo actualmente estoy de hecho estudiando japonés e inglés. Tengo la intención de que mis cuentos, ya sean, cuando yo los publique, pueda yo mismo generar traducciones. Incluso hacer una técnica muy especial que no sé si ya haya sido hecha realmente, pero es algo común en algunos easter eggs de series donde ponen ciertos aspectos escondidos en otro idioma para quien
conozca más lo pueda percibir. Yo quiero que algunos también sean más allá, sino que realmente en el mismo cuento se use más de un idioma. Digamos, ya esa es una rama especial, o digamos, un apartado de unos cuentos específicos que sean un poquito para más conocimiento. ¿Por qué? Porque mis cuentos también tienen la intención no solo de que lo leas, sino que te haga pensar y que si no conoces algo de lo que estoy hablando, lo investigues, busques más y te nutras más, aprendas más. O sea, que mi cuento no termine donde mi pluma dice fin, Ajá. sino que ahí tú veas que hay más allá de ello. O sea, conociste unas partes, bueno, investigues a más de ello. Entonces, como mediano plazo tengo esa parte de Japón, del japonés. En algún momento, y para que no se esperen mucho tiempo para tomar el curso, en algún momento yo me pienso ir a Japón y también, porque como digo, allá es conocido este género, y también empezar a publicar allá y llevar mi curso ahora a largo plazo a más allá, o sea que en algún momento yo de lo que es mi oficio me pueda dedicar en lugar de eso, o específicamente a escribir y a dar mis cursos sobre, ya no solo escribir, sino de ilustración para tus propias historias, digamos, que puedas hacer tu libro por completo. Por eso también posteriormente voy a estudiar algunas otras técnicas, pero en algún momento, si es posible, estudiar lo que es encuadernado tradicional, me encanta eso, de haberlo visto. Entonces, ya dar cursos completos para escritores, o sea, que puedas hacer tu libro tanto en la parte literaria, en la ilustración, en la maquetación y en la construcción propiamente de la pieza literaria. Y vivir de eso y tal vez en algún momento también dar viajes a otros países presentando mis libros, presentando mis cursos. Ok, y bueno, ya saben que Smithson se está renovando y vamos a tener muchas secciones y vamos a tener turismo, vamos a tener un poco cultural y temas así más extraños. Y cuéntame, esta nueva sección, Crónicas de la Imaginación, ¿cómo será tu participación en ella? O sea, platícame un poco de esta sección. Esta sección vamos a presentar algunas historias de mi propia autoría. Permíteme un momento antes de que muera una cosa aquí. Ajá. Me disculpen, no quiero que muera mi compu. Esta sección voy a presentar varios cuentos de mi propia autoría, donde yo presentaré también alguna técnica diferente en cada uno. De repente van a ver que será de una forma, de repente de otra. En ocasiones se va a contar y ya va a haber imágenes que van a ir dando la situación. Otras yo los voy a actuar, como por ejemplo el siguiente miércoles vamos a traer el primer capítulo donde van a verme actuando tal cual en él, presentando las voces, el personaje, la actuación y propiamente toda la narrativa. Entonces va a variar en casos y de hecho los invito a que comenten o pregunten qué cosas quisieran ver en ellos. Y por ejemplo han visto o oído alguna técnica nueva y que no saben cómo, digan, oye, quiero que hagas un cuento con esta técnica, o quisiera ver una de X tema, no sé, quiero oír un cuento sobre ranas. Entonces, porque sus opiniones podemos tomarlas y pueden usarse en el siguiente cuento. Vamos a hacer lo posible por traer uno cada mes, un cuento diferente para diferentes tipos de público, así que buscando siempre innovar. Qué bien, vamos a estar súper genial, no se pierdan Crónicas de la Imaginación, nos vamos a estar pasando esos pequeñas secciones y programitas ahí con ustedes viendo esa sección. Vamos a encontrar como historias de terror, historias bonitas, fantasías y demás, ¿no? Todo tipo de género ahí, y se les va a ir explicando qué tipo de género se va utilizando, pero bueno, recuérdame dónde te vamos a encontrar, es decir, dónde va a ser el curso. Recuérdame otra vez la dirección. Ok, en Boulevard de las Fuentes, la página está en la descripción, Academia de Dibujo y Arte. Academia de las Fuentes, el número de contacto, permíteme un momento. Ajá. Entonces el número de contacto es 58 67 22 58. En la página también pueden hacer la llamada para darles la dirección exacta. Y 55 40 63 35 01 es mi número personal. Ahí me pueden encontrar. Y el curso, como les digo, es del 8 de julio al 8 de agosto. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, la verdad fue una entrevista muy agradable, fue
Bueno, estuvimos contentos, estuvimos halagados, estuvimos muy bien. Vámonos ya para despedirnos, vamos a despedirnos de Mario Valdés, que estuvo con nosotros, un besote que estuvo, Miguel Ramos, un beso para él que nos estuvo viendo, Estela Celis, también tenemos un besote para ella, y bueno, tenemos también a Jaime Sánchez Luna, que estuvo viendo, un besote para él, Rosario Torres del Ángel, que nos estuvo viendo, Stephanie Hernández, que nos decía hola. Sofi, hola, espero que sí te aparezcas, es que ya me habías dicho que te interesaba, a ver si te animas a asistir. Y bueno, tenemos a Jacqueline Yáñez, que nos manda un corazoncito, y a Rosco Tanner también, que estuvo con nosotros, un besote para él. Nelcy Manzano, también para ella que nos está viendo, un besote para ella. Es una maestra de español, a ver si leyó sus cuentos y qué tal estuvo su literatura. Y bueno, yo no, más bien tú. Tú nos quieres regalar una promoción para toda la gente que nos vio desde Es Mi Son y que está interesado para meterse en su curso. ¿Qué les vamos a ofrecer? Sí, primero hay dos promociones. La primera tienen que entrar a la página para comunicarse y va a haber descuentos especiales para los que se inscriban y hagan su pago antes de que termine este mes. Y ahora la promoción por Es Mi Son es que a las primeras 3 personas que se inscriban, además de propiamente el curso normal, las hojas completas, el curso, digamos, ampliado, el temario completo, estas fichas que son las que yo ocupo, cerca de 19 páginas, que es una cantidad de técnicas bastante amplia. A los primeros 3 que se inscriban también les vamos a regalar un paquete de estas hojas. Ok, así que ya lo saben, si tú te Y inscribes... que digan que van por Es Mi Son. ¡Yeah! Toda la gente que se inscribe por Es Mi Son, recuerden que solamente es cupo limitado, ¿verdad? Para 9 personas el cupo. 9 personas, así que es cupo limitado, así que recuerda que si tú llegas y dices, yo me quiero inscribir por medio de Es Mi Son, tenemos el temario completo. Digamos que de hecho, digamos que es mi primer libro ya publicado, porque en sí, por completo en sí es básicamente un libro, son 20 páginas con todas las secciones que puedes aprovechar. Y bueno, también si entras a la página Academia de Dibujo y Arte, que te estoy poniendo ahí en la descripción, también tienen la promoción, ¿verdad? Si se inscriben antes de que termine el mes, hacen su pago antes de que termine el mes, va a haber descuentos especiales. Así que no se tarden, ahora terminando la transmisión, métanse a la página Academia de Dibujo y Arte para que empiecen a hacer su apartado, porque recuerden que esto es cupo limitado. Y bueno, como todo principio del programa tiene un final. Así que agradezco mucho la compañía del escritor de relatos Wolfmar, ¿sí? Y bueno, unas palabras para despedirte de nuestro grandioso público. Sí, bueno, antes de todo te recuerdo que perdiste la apuesta y ahora tienes que contarnos alguna historia que hayas hecho o que se te ocurra en este momento. No la perdí por completo porque también tú perdiste un poquito de la apuesta. Bueno, les cuento, tuvimos una apuesta. Lo que pasa es que nos gusta platicar mucho y yo le decía, necesito verte emocionado en esta entrevista, necesito que reacciones como ahorita me estás platicando las cosas y créanme, se ganó mis aplausos porque sí lo supo hacer. Así que yo les voy a pagar la apuesta contándoles una historia y bueno, algo rápido. ¿Algo que hayas hecho o que se te ocurra? Una historia que yo haya hecho, no, pues yo no soy escritora, yo no sé escribir y no he hecho historias ni demás, así que, ¿qué más quisieras que te dijera en público? Bueno, es tu esfuerzo, lo que puedes hacer. Una historia inventada, ok, voy a inventar una historia. Voy a inventar, por ejemplo, había una vez una Caperucita Roja, ¿no? ¿No se puede? Que se encontró a un lobo feroz. Pero él le dijo, lobo. El lobo estaba loco y se parecía a él. Y entonces ya sí. la Caperucita le dice, oh lobo, ¿qué haces aquí? Y el lobo dice, voy a ir al bosque. ¿Y tú a dónde vas, Caperucita? Y le dice Caperucita, yo voy a ver a mi abuelita.
cualquier similitud a otro cuento, créanme que no, yo lo estoy inventando, ¿verdad? Yo lo estoy inventando, no hay ninguna similitud en otro cuento, porque fíjense que no era la abuelita, sino era el abuelito. Iba a ver al abuelito, entonces le dice el lobo, ok, Caperucita, vete por este caminito que es el más corto y que por ahí encuentras flores y vele cortando flores a tu abuelito. Pero en realidad el lobo estaba engañando a Caperucita porque él se iba a ir por el camino corto y mandó a Caperucita por el camino largo. Así que se va el lobo, llega y toca la puerta, tac, 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 y le dicen, ¿quién eres? Y dice, soy el lobo feroz. Y le dice, no te puedo abrir. Dice, ábreme la puerta. Entonces soplaré y soplaré a tu casa. Ah, no, ¿verdad? Eso ya ¿Es tu historia? Bueno, soplaré y tu casa derribaré. Entonces, como no era el abuelito, derribó la casa, no era el abuelito, así que se tuvo que ir a otra casa. Llegó a la casa del abuelito, entonces se mete y dice, toc, 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 ¿quién es? Soy el lobo feroz. Dice, a ver, pasa. Y era el abuelito, todo el mundo corre y va y se esconde el abuelo, ¿no? Entonces agarra y se viste el lobo feroz como el abuelito y llega a la Caperucita y dice, ay, abuelito, mira, te traje flores, te traje una canastita y demás. Y entonces llega Caperucita y le dice, oh, abuelo, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y le dice, son para verte mejor. Y dice, oh, abuelo, ¿qué dientes tan grandes tienes? No, todavía no decía lo de los dientes. Dice, oh, abuelito, ¿qué manos tan grandes tienes? Dice, ay, son para abrazarte mejor. Y dice, oh, abuelo, ¿qué dientes tan grandes tienes? Dice, ah, son para comerte mejor. Y ¡bra! Se come la caperuza y colorín colorado fue un casi tétrico, ¿no? Porque pues se come la caperuza, entonces es terrorífico porque dejó al abuelo encerrado, escondido, se come la caperuza, se acaba el cuento y se rasca la panza. Y se destripó porque le hizo indigestión la caperuza. Y colorín Desde colorado. dentro, a pegarle. Toma. Sí. Entonces, pues soy malísima. Como el alien. Y dice, ¿qué? Son historias. De hecho, ahorita con él, marcamos episodios de que sale y diferente, Ajá. puedes hacer una historia muy diferente. Puedes contar, como te decía, la misma historia muy diferente. De hecho, de Caperucita Roja hay varias versiones. La original, donde, pues, de hecho, la abuelita, la cual ya no vive, sí se mató. Ajá. Otras donde viven los dos. Esta es la versión de Busta Caperuza, muy divertida, por cierto. Creo que la única historia policíaca que es de mis favoritas. Y está esta, pues podría hacerlo un poquito más a lo alien, podría ser. Entonces, de que tomas algo que ya existe, puedes hacer siempre una nueva historia. Gracias. Lo hice bien. Aunque ya hay una historia, la real, la primera historia de Caperucita. O bueno, no, tal vez no la primera, pero sí donde dice que Caperucita en realidad era la mala y el bueno era el hombre. Ah, también es esa versión donde hablan lo mismo. Y bueno, estás hablando de un... No me meto en temas de política, mejor. Pero sí, también hay las versiones. Por ejemplo, en Shrek usa esa versión. Hace referencia a esa versión, ¿por qué? Porque entre los héroes, entre los buenos, entre los amigos está el lobo, el cual, por ejemplo, no ataca a los cerditos, es amigo. Pero la Caperucita Roja está en el bar de los villanos. Claro. Entonces también es otra versión a la que se hace referencia ahí. Y bueno, de nuevo te agradezco haber estado con nosotros. Agradezco mucho la invitación. Fue muy divertido. Y yo feliz porque es el primer programa que dura 2 horas. 2 horas que aguantaron estando viéndonos. Así que un besote, gracias por haber estado con nosotros. Me dijiste que me descosiera, ya ves lo que me pasa cuando me das libertad. Sí, ya nos dimos cuenta, pero bueno, muchas gracias. Agradezco también la producción que estuvo con nosotros. Un besote para la producción que estuvo ahí moviéndole la cámara. Así que si no les gustó alguna toma, todos contra él. Y bueno, agradezco que hayan estado aquí. Recuerden que Es Mi Son, es un programa para ustedes, que si a ustedes les gusta cantar, bailar, actuar, tienen algún talento, lo que sea, ustedes pueden venir, presentarse aquí y con todo gusto aquí lo presentamos. Y bueno, muchas gracias. Denle like, compartan esta transmisión y recuerden inscribirse en el curso de WhatMath. Acuérdense de inscribirse y bueno, muchas gracias. Esto es Mi Son y yo soy Daphne Soleil. Un beso y nos vemos próximo miércoles.